Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy especial y para ello está con nosotros Leti Corona. Bienvenida, Leti, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Valerie, buen día. ¿Qué nos puedes decir sobre tu tema? A lo largo de nuestra vida experimentaremos sensaciones de todo tipo, producto de cada una de las situaciones o actividades que hagamos, ¿no? Sabemos que todo lo que hacemos repercute. Unas nos harán sentir bien, serán agradables y nos van a proporcionar bienestar, pero otras nos van a incomodar, nos sentiremos mal y si no les prestamos la debida atención, pueden lastimarnos o hasta incapacitarnos. La culpa es una de estas últimas. Y creo que sería bueno que empezáramos que nos explicaras qué es la culpa y cómo es que nos afecta. Solemos definir la culpa como un estado emocional desagradable, que nace cuando se nos reclama por alguna acción o comportamiento, algo que hicimos o dejamos de hacer y que se asumía era nuestro deber hacerlo o no hacerlo. Nosotros mismos nos asumimos responsables por alguna situación que resultó no de la forma deseada o perjudicial para alguien más. Y aunque esta respuesta puede ser normal, pues está guiada por nuestras percepciones morales y las pautas establecidas para relacionarnos, al igual que todas nuestras emociones, su exceso puede afectar nuestra vida. La culpa suele venir acompañada de la noción de un castigo que nos ganamos por no obtener el resultado deseado o ir en contra de la moralidad o las pautas sociales. Y este puede llevarnos a experimentar incomodidad, autorreproches, a tener pensamientos destructivos, a terminar relaciones de diverso tipo o hasta sentirnos indignos. Curiosamente, la culpa también se manifiesta en nuestro cuerpo, con dolores en el pecho o estómago, presión en la cabeza, molestias en la espalda. Y respecto a nuestras emociones, podemos sentirnos con remordimiento, sentir dolor, angustia, impotencia, nerviosismo, frustración o hasta tristeza, ¿no? La culpa al final puede incapacitarnos y llevarnos a creer que no merecemos felicidad, amor y bienestar. Y esto no es solo porque alguien nos dijo que somos culpables por algo, como generalmente suele pasar. Esto también aparece porque nosotros mismos nos culpamos por alguna situación. Pero entonces, ¿de dónde es que viene la culpa? Se piensa que la culpa aparece ante situaciones percibidas como negativas. El que no hicimos algo que nos pidieron, no fuimos a esa reunión, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, o también de estas ideas que tenemos de que no somos buenos hijos o una buena pareja. Hay un estudio, de hecho, llevado a cabo en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, que demostró que tras la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo e incluso en los trastornos alimenticios, habita una gran parte de ocasiones un sentimiento de culpa. Pero también nos podemos sentir culpables por cosas que, si miramos bien, no son negativas o no tendrían esta connotación negativa que le damos, ¿no? Como el cuidarnos, el decir que no cuando no tenemos ganas de hacer algo, el soltar algo que no nos hace bien o inclusive por ser felices o sentirnos plenos. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, en algún momento algo nos va a llevar a sentir este sentimiento de culpa, ¿no? A vivirlo. Es algo que aprendimos desde pequeños cuando se nos pedía hacer o decir ciertas cosas y recibíamos un castigo por no hacerlo. Éramos envidiosos, por ejemplo, por no prestar nuestro juguete o egoístas por no compartir un dulce, ¿no? Discúlpate por lo que hiciste. Éramos groseros por expresarnos de ciertas formas que no eran bien vistas. Eso que acabas de hacer está muy mal, ¿no? Recibíamos esta llamada de atención. Muchos de nuestros temores e incapacidades adultas, de hecho, tienen que ver con la culpa que se nos inculcó desde pequeños. Es así que crecimos construyendo una pobre imagen personal de nosotros, criticando constantemente aquello que realizamos y la mayoría de las veces bajo la visión de los demás, ni siquiera nuestra propia concepción, lo que nos lleva a sentir vergüenza cuando algo no sale como se desea y rechazando aquello que somos, pensando e intensificando la incomodidad y el malestar. Vivimos juzgándonos y colgándonos el letrero de culpables por hacer o no hacer, por decir o no decir, por vivir algo o no hacerlo. La mayoría de las veces la culpa se vuelve una decisión personal, pues si bien adquirimos comportamientos punitivos por establecer límites, el mantenerlos o cambiarlos por herramientas más adecuadas y saludables para nuestro desarrollo es enteramente nuestra responsabilidad.
Ok, estás diciendo que entonces la culpa se vuelve una decisión. ¿Quieres decir que nosotros nos autoculpamos? En cierta forma, si decíamos que todos hemos sentido culpa en algún momento, ¿no? Partamos de esta idea. Ya sea por hacer algo de lo que no estamos tan convencidos, por decir cosas de las cuales nos arrepentimos después, ¿sabes? Nuestros momentos de enojo, de pronto tendemos a decir cosas, por no recibir el resultado deseado, etc. Y esto está relacionado a menudo con los valores, creencias y el sentido común de cada uno. Si tenemos claro desde el inicio que la responsabilidad de las acciones de cada uno de nosotros es cosa totalmente nuestra y que éstas, independientemente del resultado, nos van a ayudar a crecer, seguramente cuando experimentemos la culpa lo haremos de una forma que nos permita trabajar para liberarnos, ¿no? Para subsanar esta situación, buscando reparar posibles errores y evitando estados crónicos de angustia y tristeza. Pero si por el otro lado pensamos que es nuestra responsabilidad el bien colectivo más que el nuestro, sus acciones, sus resultados, sus emociones, voy al caso de una madre con sus hijos, nos vamos a encontrar arrastrando un sentimiento de victimismo-culpa que no es nada saludable. Pensemos, por ejemplo, en alguien que está atravesando un duelo. Aunque esta sea una experiencia única, todos nos vamos a enfrentar en algún momento a la culpa, a los pensamientos del qué hubiera pasado si yo hubiera, de si pudimos haber hecho más, de si soy responsable, o a la duda de si estará bien volver a disfrutar las cosas, ¿no? Volver a vivir después de la muerte de alguien, volver a sonreír o sentirse bien ante la ausencia del ser amado. En este primer caso, sí sentiremos dolor y veremos cada una de las etapas, ¿no? que incluye el duelo, incluida la culpa. Pero si lo hacemos de forma adecuada, saldremos del duelo y podemos continuar con nuestra vida en paz, ¿no? Recorriendo nuestro camino y recordando a la persona que se fue, pero de una forma sana. Pero en el segundo caso, donde hablábamos de la responsabilidad colectiva, ¿no? Yo creo que soy responsable de todo lo que ocurre en mi familia, nos vamos a enfrentar a la culpa, a los reproches por la muerte del ser querido, ya sea que alguien más nos lo achaque, nos lo diga, o nosotros mismos lo pensemos, teniendo en mente el que tal vez no actuamos a tiempo, no hicimos todo lo posible, lo cual va a generar un sentimiento más grande y duradero, haciendo más difícil el regresar a nuestras actividades cotidianas. Y es aquí donde el quedarse en la culpa se vuelve una decisión personal. Nos autoculpamos de las cosas que sucedieron, impidiendo que podamos trabajarlo de una forma sana. Y esto al final tristemente ocurre en todas las situaciones. Una separación, una pelea, una actividad que hicimos que no resultó como esperábamos, o hasta ese cuidarse y procurarse del que hablábamos mientras los demás no se encuentran bien. Pero entonces, ¿qué es lo que nos lleva, qué situaciones o pensamientos son los que nos llevan a sentirnos culpables? La culpa viene a tratar de establecer ciertas preguntas cuya respuesta no tenemos clara, ¿no? Tenemos la situación, el evento y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién es responsable ante esta situación, no? Esta historia que vamos armando respondiendo estas preguntas nos ayuda a intentar explicar lo ocurrido, para darle un sentido, asimilarlo y así intentar compensarlo. Cuando nos encontramos en una situación donde enfrentamos la culpa, muchas veces nuestra respuesta se ve influenciada, además de lo que ya platicamos sobre los valores, las creencias, por las personas que nos rodean, lo que nos dicen, sus suposiciones de lo que deberíamos o no hacer o lo que debimos haber hecho o no, y es decir, todos estos mensajes sobre nuestras acciones que terminamos adoptando como verdaderos. Mensajes como, no te ves tan triste, deberías hacer esto o aquello, siéntete mal por la discusión, si mejoras significa que realmente no te importó perder esto. Todas estas ideas dificultan el vivir la culpa de una forma sana. Todo esto termina metiéndose en nuestra mente y generando la idea de que no sentirnos culpables, no tener este sentimiento que nos angustie, que nos genere vergüenza, implica que realmente no nos importa el hecho. Toda esta historia que construimos con las preguntas, que no nos sentimos mal por esta pelea, por las palabras que dijimos, por las acciones, y este temor a sentirse juzgado o decepcionar las expectativas de otros nos lleva a tomar la decisión de prolongar la culpa. Imagínate, vivimos con culpa por acontecimientos que no son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el caso que veíamos sobre la situación de muerte y el duelo de un familiar,
Esto puede hacer que nos sintamos mal, inclusive por empezar a elaborar el duelo, por tratar de ser feliz de nuevo cuando vemos que las personas que están alrededor de nosotros no lo son. Y entonces, bajo estas situaciones, yo debería de sentir culpa por ser feliz mientras los otros pues no lo son, mientras las otras personas lo están padeciendo. Generalmente cuando en nuestro entorno hay tristeza o enojo, el sentimiento se contagia y termina por ser lo cotidiano. Tenemos, y lo hemos mencionado muchas veces en el canal, ¿no? Este ejemplo donde yo llego a mi casa con enojo del trabajo, ¿no? Con cierto malestar, y se lo contagio a mi esposa y a mis hijos, y al rato comenzamos todos a discutir. O sea, el malestar se contagia. Y aunque a veces la vida puede ponerse muy difícil, esto no implica necesariamente que debamos vivir con esta amargura siempre, ¿no? Veámoslo de esta forma: la culpabilidad se siente cuando se piensa que se ha lastimado a alguien, que hemos fallado, que no hicimos lo adecuado para ayudar, que no dimos lo suficiente en nuestra vida. Pero veamos, ¿qué mal podríamos hacer a alguien por ser felices? Como seres humanos buscamos de forma innata aquello que nos produce bienestar, ¿no? Lo que nos hace estar en paz, que nos hace sentir bien, que nos haga sentir plenos, inclusive en las situaciones más complicadas. De hecho, una forma sana de gestionar nuestras emociones siempre nos guía al bienestar, siempre busca que tengamos este equilibrio. Así que tender a ello es algo natural en nuestra vida. Y además, si la idea es pensar en los demás, pues partamos de que si nosotros no estamos bien, difícilmente vamos a ser de ayuda para alguien más, ¿no? Tendremos que partir de ese principio. Ahora, independientemente del concepto de cada uno, la felicidad que tengamos claro, no se trata de esta alegría desbordada, esta alegría perenne o algo que pueda llegar por medios externos. Sabemos que es algo interior, algo particular de cada uno. Busca encontrar lo positivo entre lo negativo, construir, lograr la calma, reconfortar. Todo puede ser duro, pero vivir feliz implica ir más allá de esa dureza y superar las culpas o miedos, ayudándonos a soñar otra vez para avanzar y dejar la incertidumbre. Así que partiendo de que cada uno de nosotros es responsable únicamente de sí mismo, no deberíamos sentirnos mal por trabajar para salir del estado de culpabilidad y por darnos la oportunidad de seguir, de disfrutar o mejorar. La culpa puede inclusive ser benéfica si nos ayuda a reflexionar y a tratar de mejorar o enmendar situaciones personales, como cuando nos peleamos con alguien por afectarle de alguna forma y tratamos de enmendarlo. Eso al final tampoco es malo. Entonces, si la culpa es algo que constantemente aparece en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos lidiar con la culpa? ¿Qué hacemos con ella? A nadie le gusta ser su propio verdugo, o no conscientemente. Sin embargo, muchas de las veces acabamos siéndolo, y esas acciones son las que pueden alimentar nuestros sentimientos de culpa. La adecuada gestión de nuestras emociones y el autoconocimiento son pauta clave para nuestro bienestar, y más si tenemos claro que la culpa aparecerá frecuentemente en nuestras vidas, pues es algo inevitable. Debemos aceptar su existencia, primero, sin rehuir o negarla, más bien sentirla y analizar qué la ha provocado. Decíamos, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos para reconstruir esta historia. ¿Qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer y cómo nos hace sentir? Eso es primordial. Puede venir de la idea de que actuamos con poco acierto, con poco esfuerzo o de modo equivocado. Y esto es un aprendizaje que nos permite identificar dónde debemos prestar atención para mejorar, trabajar nuestras áreas vulnerables y visibilizar que sí, a veces la culpa enmascara una baja autoestima o poca comprensión hacia nosotros mismos. Después toca afrontarla de la forma que mejor nos haga sentir, pero sin estancarse o quedarse en la incomodidad e identificando siempre que existen alternativas para resolver la situación que nos ha generado la culpa, aplicando un mecanismo de acción y reparación. Esto es, tratar de enmendar la situación para poder continuar. Y siempre convencidos de que únicamente somos responsables de nosotros y no respondemos por lo que las otras personas interpreten. Debemos también cuidar mucho el pensamiento extremo, pues esto reduce drásticamente nuestras opciones de acción. Veámoslo así, no todo es blanco o negro. Y así como hay matices en los colores, hay posibilidades de actuar y resultados de obtener, ¿no? Hay una gama de opciones para hacer y una gama de opciones para obtener resultados. No guiar nuestras acciones por el extremismo de otros también es importante. Vivir en los propios tiempos y formas según lo que cada uno de nosotros quiera.
Vigilar las palabras que lleguen a nosotros también es muy importante. Los mensajes que nos envíen, aquellos que dejamos nosotros que lleguen y se vuelvan nuestra norma, transformándose en nuestro diálogo interno y lo que va a guiar nuestras acciones. Deberíamos ser capaces de hablarnos sin reproches, aceptando lo nuestro, pero sin reclamarnos lo ocurrido. Al final, pues lo hecho está, ¿no? Y repasarlo no lo va a cambiar, ¿no? Es que hubiera hecho, es que se hubiera dicho, es que si lo hubiera actuado de esta forma. Es mejor gestionar la culpa de manera efectiva y accionar para resolver. Y por último, tendremos que hablar de vivir sin caer en el castigo o los descalificativos. Querer ser feliz al final no nos hace malos o egoístas. Tengamos claro nuestros tiempos y necesidades sin perder el tiempo realmente en un bucle de culpa, no estar en el círculo vicioso y sin buscar soluciones o acciones de bienestar. La culpa es un estado emocional que todos hemos vivido y sí genera sentimientos desagradables, cosas que no nos gustan, pero no tiene por qué transformarse en una experiencia angustiante o en un malestar por siempre. Es válido y es importante trabajarla para salir adelante y volver a sonreír, aun cuando otros piensen lo contrario. ¿Qué reflexión nos podrías dejar para concluir este tema? Lo importante aquí es identificar aquellos sentimientos que nosotros experimentamos, qué es lo que nos provoca la culpa y cómo es que nos hace sentir, pero partiendo siempre desde esta visión donde nosotros no vamos a castigarnos. La culpa no se trata de flagelarnos y tomar el látigo para golpearnos, sino más bien de identificar aquellas cosas que tal vez no hicimos de una forma adecuada y mejorarlo, pero también teniendo claro que únicamente somos responsables de nosotros y que debemos de cuidar mucho el evitar cargar la culpa que los demás sienten o la culpa que los demás nos achacan, ¿no? Lo demás que las cosas que los demás dicen que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Es muy importante vigilar los mensajes que lleguen a nosotros y es muy importante también saber quiénes somos y qué queremos para de esa forma poder actuar. Ok, pues muchas gracias. Qué importante es poner sobre la mesa estos conceptos, llevarlos a la reflexión y poder implementar algunas acciones que nos ayuden a cambiar y justamente a no sentirnos tan culpables por situaciones que pues no están dentro de nuestras posibilidades. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas compartido este tema tan interesante, tan importante, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que el día martes en la página de Facebook visítenla para que vean los puntos importantes de este tema, se lo lleven a su casa y lo pongan en práctica. Los vemos la siguiente semana y recuerda, piensa, actúa y vive con optimismo.